Hola, ¿cómo están? Saludos, espero que se encuentren bien. Continuamos con nuestro libro La neurociencia de las emociones. Así que estén al tanto en los capítulos anteriores también que ya se ha ido leyendo. Bien, que realicemos estos ejercicios de buscar, de reflexionar y de pensar en lo que pensamos, metacognición y lo que hacemos. Nos ayuda a ser consciente lo inconsciente, a dejar de funcionar en automático y empezar a ver el mundo y las personas con otros lentes, si así te lo propones. Luego que hagas estos ejercicios, te propongo seguir un método más sobre este tema. Ahora vayamos con las creencias racionales flexibles. Estas son las respuestas que consideramos sanas, adaptativas a las adversidades que nos propone la vida. Son creencias que no las transformamos en exigencias absolutas o dogmáticas y se presentan en nuestro lenguaje o pensamiento como deseos, anhelos o preferencias. Estas creencias racionales flexibles trabajan de la siguiente manera. Primero afirmas lo que quieres conseguir o prefieres conseguir. En un segundo lugar, reconoces que no tienes por qué conseguir eso que quieres o deseas. Esto es muy útil, así que juega un papel muy importante para una palabra que realiza una contraposición entre la primera y la segunda. Y es pero conecta tu deseo con reconocer que puede pasar aquello que no deseas. Por ejemplo, me gustaría probar mi próximo examen, pero no necesito hacerlo. No es una necesidad de vida o muerte. Ya hablaremos un poco sobre la diferencia entre necesidad y deseo. Me gustaría que me ames, pero lamentablemente no tienes por qué hacerlo. Empezar a hablarte de esta manera, a reconocer que las cosas, las personas o la vida misma no tienen ni debe ser como tú quieres, trae consigo que las emociones asociadas a ellas, creencias sean más tenues, más suaves, menos intensas y que puedas gestionarlas mejor para poder lograr tus objetivos, ya que contarás con más recursos, mayor tranquilidad. Fíjate las diferencias entre ambas. En las primeras que mencionamos, el mundo está en tu contra. Las personas no son como deberían ser contigo. Todo esto catastrófico, tu estado del ser está en constante estado de alerta por los pensamientos y creencias que aquejan tu mente y por consecuencia tu estado emocional y de salud. En cambio, con las segundas, concluyes que hay cosas malas o que pueden no salir de tu vida. Y esto no es resignarse, sino es escapar. En base a esto, comienzas a pensar que siempre la situación podría haber sido peor, que hay un aprendizaje detrás de todo lo que ocurre. Tu mente y tu cuerpo empiezan a actuar en sincronía con la serenidad, con la tranquilidad, con ser amable contigo mismo, con los demás y con el mundo. Cuando empiezas a cambiar tu modo de pensar y de ver la vida, tu tolerancia a la frustración y a la incomodidad será distinta. Podrás notarlo cuando llegue el cambio. Esto no quiere decir que no te sientas incómodo o te frustres. Ojo a esto, pero tu actitud, tu manera de pensar y actuar frente a lo que te pasará será diferente. La incomodidad llega a ti como algo que te enseña a desafiarte o a cambiar, no para luchar, ni algo que está en tu contra. Cuando aceptas esto, te aceptas principalmente a ti. La mayoría de veces, si no has dedicado un tiempo a mirarte a ti como un observador ajeno, tendemos a etiquetarnos cuando las cosas no nos salen. Ser tu propio observador y no tu juez es primordial para que crezcas y florezcas tu amor propio. Volveré con un ejemplo
Con un ejemplo para que puedas ver eso. Supongamos que quieres realizar una simple mesita de madera, un tablón y cuatro patas. Piensas que no es tan complejo para tus habilidades y te dispones a hacerlo. Al conseguir el trabajo, a concluir el trabajo puedes observar que una pata quedó más corta que la otra, que la mesa se balancea, que un tornillo no ha llegado a la profundidad que debía y sobresale. En fin, no era la mesa que esperabas e imaginaba tu cortex. Y es que aquí donde entra el juez, el juez que condena nuestra accionar. Pero este juez realiza un juicio sin evidencia, con los ojos cerrados. Solo ve el hecho culminado y te dice, evidentemente no sirves para esto. Deje el trabajo para un carpintero experimentado. Gastaste dinero y tiempo que podrías haber utilizado en otra cosa. En este punto pasamos a tener una acción, un resultado y una etiqueta hacia nosotros. Acción igual a resultado. Juez interno, cuasi observador, igual a etiqueta. Pero mira qué diferente es si nos paramos como observador ajeno a nosotros mismos y al resultado. Siempre digo que nunca hay que criticar a la persona, pero si podemos criticar su conducta, lo cual es muy diferente, ya que no le decimos al otro, sos malo para esto, sino que le decimos, veo que no te ha salido como querías. ¿Notas la diferencia? Este simple cambio de lenguaje es fundamental cuando hablamos con los niños y queremos enseñarles hábitos o conductas a mejorar, ya que no lo etiquetamos, no creemos creencias en ellos, trabajamos en su conducta para mejorarla. Siguiendo esta premisa, antes de etiquetarnos frente a un resultado no esperado, empezamos a observar de que nuestra manera estamos siendo para accionar y esto conlleva muchos factores. Si tuviste un día con muchas tensiones, con mucho estrés, si antes de hacer lo que hiciste peleaste con tu pareja, con tus hijos, si en vez de estar en el momento estabas con tu cabeza en el trabajo, muchas veces llevamos el trabajo hasta la plaza con nuestros hijos, cuando empiezas a darte cuenta de que no eras vos en sí el problema. Ni cómo te sentías y cómo era tu estado del ser. Empiezas a darte cuenta que quizás no era el momento adecuado para realizar la mesita, que cuando hiciste el agujero para el tornillo, en realidad no prestabas atención a esa tarea, sino a lo que dijo tu jefe, etc. Es aquí a través de la práctica constante de observarte que podrás ser amable contigo mismo, que podrás pensar y sentir antes de organizar alguna tarea que deseas hacer. Estoy en coherencia con lo que siento y pienso para realizar esto. Estoy disfrutando lo que hago. Estoy en presencia con lo que estoy haciendo o estoy en otro lado. Es que aquí donde el cambio en tu manera de ser las cosas surgen porque puedes darte cuenta que no solo estás en sintonía con vos para realizar una tarea o una conversación, sino de darte cuenta mientras lo haces para detenerte a tiempo, observarte y poder cambiar o dirigir el rumbo. Tenemos una línea: observar, accionar, resultado, observador. En base a todo esto que hemos tratado, ahora quiero que volvamos a los ejercicios del principio, de observarte con tus creencias irracionales sobre ti, los demás y el mundo. Pero ahora que lo hagas desde otro punto de vista, desde un observador ajeno, siendo amable contigo mismo, siendo amable con los demás, siendo amable con el mundo o la vida. Me gustaría, fíjate el deseo que vuelvas a escribir y rediseñar dichas creencias con los pero viéndolas desde una manera no catastrófica. ¿Te animas?
Te vuelvo a dejar unas líneas para que lo hagas y puedas observar la diferencia luego. Te sorprenderás del antes y el después. Te aseguro que te sentirás distinto a partir de ahora. Aquí has empezado a crear nuevos pensamientos, nuevas redes neuronales. Pero para esto, practica, practica. Ten paciencia y serenidad. Como diría Víctor Cooper, la vida nos da cartas y no podemos cambiarlas. Nunca podremos cambiarlas, pero lo que sí podemos hacer en nuestra libertad interior es elegir cómo jugar esas cartas. Solo tú decides. Démoslo la mirada a las creencias, las que escribiste más arriba. Creencias irracionales, racionales sobre yo. Después de haber trabajado las creencias, podemos pasar al concepto las consecuencias emocionales de conductas y pensamientos consecuentes acerca del hecho o adversidad. Entonces las consecuencias, si seguimos con las creencias irracionales sobre el hecho, siempre se encontrarán perturbadas, dando lugar a consecuencias y emociones insanas. Por lo contrario, las consecuencias y emociones serán sanas si estamos bajo el dominio de creencias racionales. Y como sabemos que las emociones son insanas, podemos deducir de aquellas por sus consecuencias. Producen dolor e incomodidad psíquica. Te, te predisponen para realizar conductas autodestructivas. No valgo, soy bruto, no voy a poder. Impiden que consigas lograr tus objetivos porque bloquean las conductas adaptativas. Te llevan a pensamientos disfuncionales y distorsionados de la realidad en sí. Algunas de estas emociones insanas son ansiedad, culpabilidad, vergüenza, ira, celos, envidia. Ahora bien, transformar las creencias irracionales en racionales no te salvará de sentir emociones negativas, pero la diferencia es que estas serán sanas, te conducirán a pensamientos equilibrados y funcionales, te van a motivar a comprometerte a buscar conductas que beneficien el logro de tus objetivos o metas. Vas a empezar a ocuparte en vez de preocuparte. Vas a dejar de estar ansioso para estar inquieto, estar triste y no deprimido, sentirte enfocado o molestia en lugar de ir, etc. En cuanto a tu conducta frente a las creencias irracionales, tienden a un ser muy poco constructiva. Esto a través de acciones manifestadas, conductas que son observables y de tendencia a la acción, impulsos que no logran llevarse a cabo. Por ejemplo, imagina que estás en la oficina con tu jefe y se inicia una discusión. Por tu mente y tu cuerpo pueden ocurrir tres cosas. Primero, que tengas un enfado, enojo, y le apartas una silla en el lomo, acción manifiesta. Segundo, que pienses en hacerlo pero no lo hagas. Sigue siendo insano para ti, aunque no lo hayas hecho, tendencia. O tercero, si posees una conducta racional, tu conducta será adaptativa, constructiva y funcional. Esto no quiere decir que no sientas enojo o enfado. Quiere decir que eso que sientes te enseña qué límites se han sobrepasado, que tu dignidad se ha puesto en juego y establece reglas o una conversación para solucionar las cosas. Como verás, el resultado siempre dependerá de las creencias, emociones y contexto, en resumen.
Tenemos a situación o hecho que activa, interno o externo. En la B tenemos experiencia, evaluación y creencias. En la C, consecuencias emocionales, conductas y cogniciones. Ya vimos en otros capítulos lo que hacía el sistema articulador reticular ascendente, conocido como SARA, en nosotros, y actuaba como un radar, un buscador. Entonces, si posees, por ejemplo, una creencia infundada o irracional sobre un compañero de trabajo, en la cual dicha creencia es mi compañero, es un mentiroso, lo que estaremos haciendo es sesgar nuestra observación a nuestra mirada, ya que siempre estaremos atentos a buscar información que nos confirme la creencia que tenemos. Y este ejemplo es muy burdo. Imagínate con otras creencias más rígidas del tipo: todo me sale mal, no valgo, cada cosa que hagas y no resulte será una confirmación absoluta de tu creencia, sin haberte ni siquiera parado como un observador. Este tema es fascinante y no quiero abrumarte. Hemos trabajado, o eso espero, para descubrir y transformar las creencias que nos limitan en nuestro día a día. Algunas consecuentes y otras muchas inconscientes y automáticas, en creencias que pueden llevarte a un bienestar tanto físico como mental, para poder lograr tus objetivos y mejorar tus relaciones. Quiero que recuerdes lo que vimos sobre las conexiones sinápticas y el reforzamiento de las redes neuronales. Es decir, si no lo usas, se pierde. El aprendizaje y la nueva forma de tu mente dependerá de ir creando estas nuevas conexiones día a día y reforzándolas. Cuando tus nuevos pensamientos sean coherentes con tu accionar y se impriman en tu memoria, irás manifestando tu nuevo estado del ser con tus nuevas creencias racionales. Y a medida que dejes de utilizar esas conexiones y redes asociadas a las viejas creencias irracionales, irán desapareciendo por falta de uso. Es en este momento donde has ido día a día transformándote, dejando de ser el que has sido hasta hoy, para ser el que quieres ser en el futuro. Como siempre, te invito a que sigas investigando sobre este tema de creencias, y te aclaro y propongo que lo que aquí te escribo son conocimientos que he ido adquiriendo a través de talleres y estudios propios. Esto no sirve para nada como una terapia. Si crees que necesitas apoyo para trabajar tus creencias o lo que te impide desarrollar un bienestar, te pido que sugieras amablemente que busques un terapeuta, psicólogo o un especialista para que pueda acompañarte en tu crecimiento. Recuerda que algunas creencias están muy arraigadas en nosotros, algunas por circunstancias de la infancia que son necesarias de un acompañamiento para trabajarlas. Aquí, luego de haber trabajado, haber encontrado y encontrarte nuevamente, te abrazo. Según Ignacio Mayoni, aprendí que cuando soy amable conmigo, la música dentro de mi mente, su volumen, aprendí que cuando soy amable conmigo, la música dentro de mí aumenta su volumen, haciéndome bailar. Ahora vamos a hablar sobre un breve historia del apego. Aquí nos adentraremos en algo que a mi criterio es no fundamental, sino vital importancia que los adultos entendamos. Por dos grandes motivos. Primero, entender el tipo de apego que desarrollamos a través de la crianza que tuvimos. Y segundo, para entender el tipo de apego que proporcionamos con la educación emocional a nuestros hijos. A todos aquellos que interactúan con niños,
en su crianza. Vayamos de a poco sumergiéndonos en este mundo con una breve reseña. Como te habrás dado cuenta hasta aquí, el ser humano necesita desarrollarse cuando viene a este mundo bajo ciertas condiciones o necesidades, como alimentación, seguridad, calor. Esto debido a que, como cualquier animal que conozcas, salvo excepciones, nacemos con un estado de inmadurez que requiere que alguien esté con nosotros cubriendo estas necesidades, padre, madre o cualquier figura que cumple este rol. En 1945 conoceríamos en el mundo algo que cambiará nuestra manera de la crianza y la relación entre madre e hijo. Hago mención padre-hijo porque es lo más característico estadísticamente gracias a René Spitz, el cual comenzó a estudiar la problemática de niños huérfanos frente a la pregunta: ¿de qué manera se siente un niño que no tiene padres y que no ha tenido una familia? Hoy hasta, hoy hasta nos invade una nostalgia al leer dicha pregunta, pero antes de nada se sabía al respecto. René había observado que estos niños tenían todo lo que querían necesario para poder vivir. Tenían un techo, comida, agua caliente, cuidadores que rotaban para cuidarlos. Sin embargo, los niños se enfermaban, poseían escasos movimientos y un grado de apatía increíble. Algunos de estos niños lamentablemente morían. En este punto, la carencia efectiva que se puso de manifiesto como el gran artífice de esta problemática, lo que planteó dos escenarios. El primero de ellos, el cuadro depresivo que presentaban los niños durante los primeros meses de vida, debido a una separación prolongada con su madre y la carencia de cuidados emocionales que esto conlleva. A esto lo denomino depresión anaclítica. Además de esto, podía surgir el escenario de que la madre del neonato requiera una intervención urgente por su salud, lo que conllevaba admitirla en un hospital a la que separaba a la misma de su hijo, produciendo la depresión anaclítica. A esto lo denomino teoría del hospitalismo. Debido a todo esto, concluyo que la relación madre-hijo durante los primeros meses de vida era vital para la supervivencia del pequeño, ya que sin protección, afecto y una figura de apego, podía morir por depresión. Y si esto no ocurriría, los niños podían desarrollar personalidades frías, violentas, inseguras, distantes y de empatía con los demás. Por todos estos motivos, René creía importante el tiempo que la madre pasase con sus hijos. Bajo esto nos deja una hermosa reflexión. Aunque usted esté muy ocupado, debe siempre disponer de tiempo para hacerle sentir a alguien importante. Algunos años después, Harry Harlow nos traerá otro gran descubrimiento que rompería los paradigmas establecidos y confirmaría lo que René nos demostraba años atrás. Harry realizó un experimento con pequeños monos, Jesús. Hoy no podríamos realizar el estudio por muchísimas cuestiones, sobre todo éticas y morales, los cuales separaba de su madre. A estos monitos se lo proveía de dos madres sustitutas artificiales. Una de ellas era del hambre, pero le daba de comer, cubría una necesidad básica fisiológicamente. La otra madre sustituía era una de felpa, que no tenía comida ni nada por el estilo, solo era agradable y cálida al tacto. Lo que descubrió Harry dejó maravillados a todos y tiró por los aires la teoría
de muchos científicos poseían hasta esos momentos, que la necesidad de afecto era cubierta cuando se cubrían las necesidades básicas fisiológicas, es decir, te alimento y me quieres, te doy un techo y te sientes protegido. Pero claramente esto quedó en evidencia que no era cierto. Los motivos pasaban el 90%, su número estimado claro. Del tiempo con el mono de felpa, solo acudían al mono del hambre cuando tenían hambre. Dando cuenta la importancia para su vida de la sensación de protección, seguridad y cariño de un par de su manada. Ahora, llegaría el turno de John Bowlby, quien definió la teoría del apego, la cual es la teoría más aceptable en la psicología del desarrollo. Este psicoanalista quedó muy marcado en su infancia por la querencia efectiva de sus padres, ya que tenía 6 hermanos, muchas niñeras y luego pasó a un internado de estudios, por lo que de una grande, por lo que de grande dedicó mucho tiempo a estudiar las consecuencias de la relación entre niños y sus padres, siendo la cúspide de sus estudios sobre el apego en la época posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde millones de niños habían quedado huérfanos. Ahora conoces un poquito de la historia de cómo nace la carencia efectiva y el apego. Si te interesa, puedes investigar más sobre estos 3 grandes íconos de la historia. Los monitos pasaban el 90%, número estimado claro del tiempo con el mono. Seguramente si conoces un poco del tema te has preguntado, ¿qué pasó con Mary Ainsworth? Para ello dedicaremos un apartado para explicar lo que se conocería como la situación extraña, un experimento de laboratorio para analizar el vínculo madre-hijo. Aquí explicaremos los diferentes tipos de apego. Recuerda que en la vida no tenemos cosas importantes, tenemos relaciones importantes. Según René Schmidt, 1887 y 1972, médico psicoanalista norteamericano que realizó aportaciones muy interesantes sobre el tema de las relaciones tempranas. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. En el siguiente capítulo viene qué es el apego. El apego es un vínculo con una gran intensidad afectiva que tiene dos direcciones bidireccional pero diferentes, es decir, asimétrica entre el niño y sus progenitores, madre y padre. Hasta ahí nos quedamos, así que ya nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Cuídense.